producto de un equipo en donde también la ilustradora hizo su parte. Acá no está tampoco Alan Pounds, que fue vital en este proceso, es el científico residente de la reserva. Alan también, junto con Ana Cristina, vieron el cuento, Ana Cristina desde el punto de vista literario, Alan desde el punto de vista científico, porque a pesar de que es un cuento, había que decir, ¿verdad? Es decir, los bichos que están en el cuento tienen que verse como son los bichos en la reserva y comportarse igual, ¿verdad? Eso para mí era muy importante, teniendo todo ese bagaje científico, que realmente eso se viera. Y por eso es que tomó bastante, no solo tiempo, sino también toda la minuciosidad que implica hacer esto. Porque a la ilustradora, que también agradezco muchísimo, a los colaboradores de la reserva, nos ayudaron muchísimo en cuanto a, por ejemplo, esta Chispita, que es el colibrí mosca, es el que despierta a Tatiana, que dicho sea de paso, el personaje principal se llama Tatiana, es como mi alter ego más o menos. Sí, ¿verdad? Porque finalmente yo que me he pasado toda la vida corrigiendo a todo el mundo, no, Tatiana no, Tatiana. Y luego que finalmente le voy a poner Tatiana a mi personaje. Porque me acuerdo, sí, una vez que me dijo mi papá, mira, no sé por qué nosotros no te pusimos Tatiana. Ah, y claro, lo dice cuando... Pero bueno, entonces por ahí salió Tatiana. Y también están una serie de personajes que son icónicos de la reserva también. ¿Verdad? Está, bueno, el sapo dorado, obviamente, el espíritu del sapo dorado. Pero también está el quetzal. El quetzal es una especie muy importante que también está en peligro. Entonces, bueno, ¿qué respuesta tiene que dar el sapo dorado con respecto a lo que está pasando en el bosque de la reserva y cómo salvar especies que todavía están ahí, ¿verdad? Como el quetzal. Entonces, bueno, el asunto es que, por ejemplo, el colibrí mosca que lo ven aquí, estos son los colores que tienen y así tiene el pico y así todo, porque todo se hizo de esa forma, ¿verdad? Como les decía, la tradición científica, ¿verdad? La ciencia dura, pura, con la que nació el centro, yo siendo asociada, como lo dijo Mauricio, soy la única periodista asociada, yo quería, y comunicadora, quería realmente desarrollar un producto, sobre todo para los más pequeños, porque son la esperanza, ¿verdad? Como bien nos decía Ana. Esperamos que esta ventana de oportunidad la tengan todavía para poder actuar, eso es vital, es importantísimo, pero que ellos también, por medio de una historia, entendieran qué es lo que está pasando con la reserva, que ni siquiera muchos no saben, es parte de dar a conocer qué es lo que, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí. Y bueno, a través de una historia que realmente capture y que sea eso, ¿verdad? El cambio que se necesita tener, las acciones que se necesitan darse. Pero yo quería enseñarles, además del libro que quedó precioso realmente, ¿verdad? Las ilustraciones de Juli Herrera fueron, es más, yo no me hubiera imaginado, si hubiera tenido en la cabeza cuáles eran las imágenes de este cuento, no me hubieran salido tan bien como ella realmente lo hizo. Pero sí quería enseñarles algo porque para mí tiene mucho sentido eso de lo cual se está hablando, esa sincronicidad, ¿verdad? Como cuando se juntan los planetas, que llamamos popularmente. Sí, es el año del aniversario de la reserva y fue el año en donde se pudo dar esto. Pero bueno, yo quería enseñarles, este es mi cuadernito, un cuadernito de cuentos infantiles que yo escribía cuando era niña, cuando yo tenía 9 años, que es la edad que tiene Tatiana, cuando recibe la visita del colibrí, porque Tatiana la lleva a su papá a la reserva como regalo de cumpleaños número 10, entonces es ahí donde recibe la visita y se dan cuenta que algo está sucediendo en el bosque. Entonces, este cuadernito, y para que, ¿verdad? Que esta es la letra de mi mamá, dice, cuaderno de cuentos de Tatiana, 1979, ¿ok? No hay nada que ocultar. Yo quiero ver. Y bueno, aquí están una serie de cuentos, obviamente en ese momento me motivaba mucho la naturaleza desde esas épocas. Pero nada pasa por casualidad, todo tiene su tiempo también. En la vida es como un rompecabezas, digo yo, ¿verdad? Hay piezas por aquí y por allá. A veces no se sabe cómo es que esas piezas van a calzar y cómo se van a armar. Pero llega el momento, llega ese tiempo en donde eso sucede y cosas maravillosas pasan, ¿verdad? Al final. Y no fue casual que eso sucediera, yo tenía esa inquietud hace tiempo de desarrollar algo diferente
que tuviera que ver, que ¿verdad? Tuviera esa solidez científica, pero que fuera una contribución también para un público que obviamente es muy importante, ¿verdad? El público infantil son los que realmente van a estar para el próximo aniversario 50 de la reserva, ¿verdad? Ya nosotros ya no nos dan las décadas. A estas alturas de la vida ya se siente, ¿verdad? Que se han pasado tantas cosas que parecen como vidas, ¿verdad? Pero bueno, precisamente es cuando se tiene esa visión también de conjunto para entender, ¿verdad?, cómo una pieza se arma con otra y cuándo calza todo. Porque otra cosa también muy interesante fue que este cuento nació en pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando nos guardaron en la Semana Santa del 2020? Por supuesto que se acuerdan. ¿A quién se lo va a olvidar? Entonces yo, ¿verdad?, en esa confusión que me tenía, que venía de un viaje, había ya regresado a Costa Rica porque mi sobrina mayor, Daniela, la hija de Mónica, que aquí está, cumplía 15 años, entonces había un viaje, y fue por ese viaje que tuvimos, que yo me quedé atrapada y no sabía qué hacer, ¿verdad? Es decir, a todos nos cambió de alguna u otra manera eso, ¿verdad?, los planes que teníamos. Y en eso digo, bueno, no voy a salir, no voy a hacer nada, pero tampoco puedo quedarme con esta incertidumbre, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? ¿Qué hago? Me siento a escribir. Y dije, ok, ya es hora de sacar el cuento, esa inquietud que tenía desde hace tiempo. Y en esa Semana Santa del 2020, el lunes santo me senté a escribir y el domingo de resurrección, ahí salió. Así fue toda la semana, realmente. Entonces fue la forma, no solo en que me mantuve ocupada, sino que yo sentí, como cuando se siente, que es lo que veníamos hablando ahora de camino, bueno, que además son estas dos años, ¿verdad?, estas mujerones en sus campos, y yo Katiana, veníamos hablando, ¿verdad?, de eso, de cómo es que las cosas pasan también, ¿verdad?, eso que comentábamos, ¿verdad?, cuando tienen que pasar. Y bueno, entonces... esa era la idea, ¿verdad?, de que este cuento tomara forma, y gracias al apoyo del Centro Científico Tropical, y siendo yo asociada también hay una beca que dan, ¿verdad?, que tiene un nombre ahí específico, que yo la usé completamente para sacar este libro. Entonces la idea al final, para poder, por eso que mencionaba Ana, de Mercedes, a mí me sorprendió, yo no la conocía, y de verdad, yo llegué a la presentación a Monteverde, y resulta que la mitad de Monteverde había pasado por Mercedes y el programa de educación ambiental, y yo dije, sí, claro, esto tiene sentido. Otra cosa es que también la comunidad, ¿verdad?, es esta comunidad bilingüe que es Monteverde, entonces por eso el libro, ¿verdad?, y yo traté, y ahí fue donde empezamos a ver opciones de cómo sacarlo, entonces es en español y del otro lado. Entonces eso también era importante porque un público importante que visita la reserva también son los turistas. Entonces, ¿cómo poderles llegar a ellos? Y no solamente en físico, el libro también está en digital, se puede descargar desde la página web de la reserva mediante una donación. Entonces, la idea siempre fue que esto, ¿verdad?, porque yo soy la mayor convencida de que cuando se hace algo pensando en los demás, realmente generar un impacto, eso crea como una bola de nieve y de alguna forma se acomoda. Entonces, por eso la idea de esto, de que este libro, bueno, primero que nada fue entregado a Monteverde, que para mí tenía una importancia muy grande, un simbolismo muy especial, llegar a Monteverde y en el aniversario 50 entregarles el libro a ellos. Porque una parte de la impresión física también va a dar al programa de educación ambiental, va a utilizarse en los centros educativos de Monteverde. Y como les decía, y lo que se recaude también va a dar la mitad al programa de educación ambiental y la otra mitad a la red de comunicación en cambio climático para América Latina, que yo coordino para poder seguir haciendo actividades de capacitación. Hoy justamente terminamos un curso donde Michelle aquí participó, la presente, Michelle Soto, porque también un público importante para nosotros siempre ha sido los periodistas, capacitar a los periodistas para precisamente todo eso que está pasando, ¿verdad?, poderlo procesar, entender mejor y así traducirlo al público en general. Entonces, y como decía también José al inicio, acá del centro, que también un agradecimiento muy especial por todo el apoyo, es parte de toda una iniciativa donde queremos llegar a diferentes audiencias, porque como decía Ana también, es urgente, hay que actuar ya,
definitivamente, pero también con un sentido de esperanza. Por eso también el cuento tiene ese sentido. No se trata de decir, bueno, entonces apague y vámonos, ya hagamos lo que hagamos, ya no va a pasar nada, no. Existe la posibilidad de cambiar, tenemos igual que adaptarnos, porque no todo esto, ¿verdad? Es decir, ya ustedes sienten, ustedes ven, ¿verdad? Cómo está cambiando todo. Pero bueno, necesitamos seguir adelante con un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Pero también entendiendo y comprendiendo bien lo que existe, y que ese conocimiento científico no quede solamente, obviamente, ¿verdad? Que lo manejen los científicos y que queden en papers por ahí, sino que, ¿verdad? Como los periodistas los traduzcan para el público general y se produzcan más productos como que se conoce, porque aquí es ese conocimiento científico, aquí está Alan Pounds, ¿verdad? El científico, exacto, todo lo que él me explicó, me contó, y por eso es que para mí era muy importante que él revisara esa parte científica. Entonces, bueno, he hablado demasiado, pero era un poquito para que entendieran el proceso. Entonces, digamos que es un cuento de pandemia que venía por ahí, tuvo su proceso y le llegó su hora, y justamente coincidió sincrónicamente, ¿verdad?, con esto del aniversario 50 de la Reserva y también del 60 aniversario del Centro Científico Tropical. Y bueno, es esto, ¿verdad? Ustedes saben que yo, bueno, he sido periodista también, pero siempre había tenido esa inquietud, y desde 1979, ¿verdad? Pero ya con décadas de trabajo, de experiencia, de conocer, porque nunca se termina de aprender y conocer, es parte de estar aquí, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho haber venido hoy, para mí significa muchísimo compartir con ustedes esto que significa, y que ojalá de veras lo más importante es que tenga ese impacto, y ¿verdad? A todo nivel, y porque yo soy también una gran admiradora, obviamente, de la Reserva. Ana, ¿verdad? Como siempre pone en el contexto lo que significa. Los que hemos estado afuera también sabemos lo que Costa Rica representa, cómo suena en el exterior, esa marca país, que no es solo una marca, realmente es porque se han hecho cosas que necesitamos seguir reforzando y seguir haciendo en el futuro. Y bueno, eso es. Muchísimas gracias, y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que quisiera saber, pero bueno.